La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que el proceso electoral de 2018 será determinante para medir el impacto de lo logrado en materia de paridad de género. Se conmemoró el 64 aniversario del voto de la mujer en México. La Sala Superior confirmó asignación de integrantes del Cabildo de Musquis en Coahuila. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que el proceso electoral 2018 será determinante para medir el impacto de lo realizado en materia de paridad de género a 64 años de la reforma constitucional que reconoció el voto de las mujeres en México. Vamos con los detalles de esta información. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que el proceso electoral 2018 será determinante para medir el impacto de lo que se ha hecho en materia de paridad de género luego de la reforma constitucional que permitió el voto de las mujeres en México. Al hacer uso de la palabra durante la ceremonia inaugural del encuentro Generación de Conocimiento para la Construcción de una Democracia Paritaria, indicó que la violencia política, pese a existir desde los tiempos de las sufragistas, apenas ahora se visualiza y conceptualiza, por lo cual este tribunal asume una gran responsabilidad salvaguardando derechos fundamentales. Todos los días, en cada decisión que tomamos, debemos preguntarnos no solo si hemos garantizado los derechos políticos de las mujeres, sino la forma en cómo tales decisiones han impactado en el ejercicio de sus otros derechos fundamentales. Por su parte, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, refrendó el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir caminando en la construcción de una democracia paritaria y generar los conocimientos que permitan apreciar con claridad la magnitud de los retos que se enfrentan en materia de paridad. Como integrante del Tribunal Electoral y de la Sala Superior del mismo, así como presidenta de la Comisión de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal, reitero mi compromiso para seguir participando activamente en la generación de información y conocimiento, así como de seguir juzgando con perspectiva de género. En el evento que se llevó a cabo en el marco del proyecto Mujeres Políticas y del 64 aniversario del voto de las mujeres en México, ambas magistradas de la Sala Superior estuvieron acompañadas por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, entre otros. Por otra parte, en la inauguración del seminario La participación política de las mujeres rurales, la magistrada presidenta de la Sala Superior aseguró que el derecho es uno de los medios que hacen posible que las personas se reconozcan a sí mismas y, por tanto, una vía para que las autoridades las visibilicen y den voz. Vamos a la información. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que el derecho es uno de los medios que hacen posible que las personas se reconozcan a sí mismas y, por tanto, una vía para que las autoridades las visibilicen y den voz. Al participar en la inauguración del seminario titulado La participación política de las mujeres rurales, indicó que el derecho debe ser un espejo de todo aquello que es necesario para que las personas construyan sus proyectos de vida digna en contextos de igualdad y libres de violencia. Todo lo que deriva de la aplicación e interpretación del derecho debe lograr que las personas se identifiquen en los principios e ideas que subyacen a las leyes, sentencias y políticas públicas, como si en estos actos encontraran aquello que ellas mismas hubieran querido decir. En eso se sintetiza, además, la aspiración de la representación política. La magistrada Otálora Malasis recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General 34, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de ser excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles. Cuando todo ello se ignora,
señala el propio comité, los estados ponen en peligro su propio progreso. Habremos de preguntarnos si como órganos de Estado hemos cumplido con esta encomienda. Estuvieron presentes también la magistrada y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso y Reyes Rodríguez Mondragón, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, entre otras personalidades. En este seminario, realizado en la antigua sede del Senado de la República, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que las tareas de los tribunales, como parte del aparato estatal, es condenar toda forma de discriminación basada en el género y contribuir a que otras autoridades apliquen medidas concretas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Escuchemos los detalles. El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que las tareas de los tribunales, como parte del aparato estatal, es condenar toda forma de discriminación basada en el género y contribuir a que otras autoridades apliquen medidas concretas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Al participar en la mesa redonda, el derecho humano al desarrollo y la participación política de las mujeres rurales e indígenas, en el marco del seminario La participación política de las mujeres rurales, indicó que esta labor también incluye, por supuesto, invalidar, cuando así sea necesario, las leyes que inhiben o limiten la participación de las mujeres en la vida política y pública en sus comunidades. Los tribunales debemos resolver los casos tomando en cuenta la forma en que una determinada resolución contribuye a recalibrar un entorno de desigualdad. Las condiciones de desigualdad de las juezas y los jueces, las jueces y los jueces deben analizar las condiciones de desigualdad que se reflejan de manera material, de manera sustantiva y que únicamente dan cuenta de la asimetría que hay en materia de empoderamiento de mujeres y los prejuicios que socialmente se reproducen o se institucionalizan. El magistrado Rodríguez Mondragón señaló que al tratarse de comunidades indígenas y rurales, las resoluciones del Tribunal Electoral han tomado en cuenta la cosmovisión de las comunidades y los pueblos indígenas, a la vez que se busca contribuir a empoderar a las mujeres sin transgredir esas dinámicas de las comunidades rurales. En la mesa redonda participaron la presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, Araceli Celestino Rosas, la representante de la iniciativa privada, Gina Díez Barroso Azcárraga, la consejera electoral del INE, Margarita Fabel Herrera, y la magistrada del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara. Y en más información de los eventos conmemorativos del 64 aniversario del voto de la mujer en nuestro país, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se celebró el foro Aprendizajes de la Participación Política de las Mujeres para alcanzar la democracia paritaria en 2018, evento en el que se compartieron experiencias y aprendizajes de mujeres que han incursionado en política en el proceso de construcción de la democracia paritaria. Esta es la información. La magistrada presidenta Yannin Otalora Malasis aseguró que el reconocimiento formal de la ciudadanía de las mujeres, que en México se dio hace 64 años, se ha convertido en una premisa básica de la democracia, pero se trata de un proceso inacabado en tanto no se concluya con la integración paritaria en los órganos y en la toma de decisiones y no se logre que el ejercicio de sus derechos se dé en contextos de igualdad y libres de violencia. Al inaugurar el foro Aprendizajes de la Participación Política de las Mujeres para alcanzar la democracia paritaria en 2018, la magistrada presidenta destacó que a la lucha sufragista siguió las de las cuotas y luego la de la paridad, cuya necesidad surge de las deudas de subrepresentación y desigualdades históricas que aún no se han podido corregir. Por su parte, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, indicó que lograr el derecho al voto para las mujeres fue una de las revoluciones sociales más importantes del siglo XX, resultado de movimientos feministas en México y en el mundo, y concebido no como una concesión, sino como el reconocimiento al ejercicio de una ciudadanía plena de un Estado democrático. Por último, el magistrado José Luis Vargas Valdés señaló que para entrar en una cultura paritaria,
Se deben de implementar prácticas que permitan a todas las personas lograr una mayor conciliación entre la vida privada y la pública, por lo que se debe contar con el apoyo de las instituciones hacia sus trabajadores. En el evento inaugural participaron también la representante de ONU Mujeres México, Belén Sanz Luque, y la consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, Adriana Margarita Favela Herrera. Para Informativo Electoral, Lilia González. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñame a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. Y en información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno confirmó la asignación de integrantes del Cabildo de Musquis, Coahuila, al resolver el recurso de reconsideración 1279/2017, se confirmó por unanimidad de votos la sentencia de la Sala Regional Monterrey en la que se modificó la asignación de regidurías correspondiente al Ayuntamiento de Musquis, realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. La Sala Superior estimó que la Sala Regional Monterrey resolvió de manera correcta que la regla de ajuste en la asignación de regidurías de representación proporcional para garantizar que los ayuntamientos se integren paritariamente entre ambos géneros en el contexto en que se adoptó la norma y en las circunstancias del caso concreto, únicamente se debe aplicar cuando se hubiesen designado más hombres que mujeres. Ahora escuchemos las breves de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por unanimidad, la resolución de la Sala Regional Especializada, que impuso una amonestación pública al Partido Encuentro Social por haber difundido en radio y televisión un promocional con presunta propaganda calumniosa, además de que dejó sin efectos las medidas cautelares concedidas. Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 137 de este año, la Sala Superior señaló que el promocional Mando Único contiene una sátira o parodia de ciertos servidores públicos, que implica una imitación en la que se exageran las características y conductas de las personas involucradas, lo cual puede implicar cierto apartamiento de la verdad, pero sin llevar a sostener que se trata de la imputación explícita e inequívoca de los hechos o delitos falsos. El Pleno consideró que la sanción impuesta por la difusión del promocional impugnado tendría como efecto inhibir o silenciar expresiones análogas, en las que se haga una crítica fuerte a funcionarios o políticas públicas como la realizada en el presente promocional, y en consecuencia limitaría de forma desproporcionada un debate desinhibido respecto de temáticas de interés público necesario dentro de un sistema democrático. En otro asunto, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por mayoría de votos la conclusión 11 de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre fiscalización de los ingresos y egresos de las candidaturas a la elección de la gubernatura de Coahuila, para el efecto que emita otra resolución, en la cual individualice el monto de la sanción impuesta a Morena sin tomar en cuenta 93,250 pesos de la erogación en Facebook. Al resolver el recurso de apelación interpuesto por Morena, el Pleno determinó que la autoridad fiscalizadora requirió en forma indebida información de diciembre de 2016 al 5 de junio del presente año,
sin que la respuesta del proveedor precisara el monto erogado específicamente durante el periodo de campaña. En ese sentido, señaló que la prueba, consistente en la información aportada por Facebook, a. no es pertinente porque no se advierte que el Instituto Nacional Electoral haya detectado irregularidades en la información y documentación de los gastos reportados por el partido político apelante en el Sistema Integral de Fiscalización. B. No es idónea debido a que la información proporcionada comprende un periodo diverso al fiscalizado. Y C. Tampoco es necesaria porque carece de sustento pretender fiscalizar gastos de una etapa distinta. Para Informativo Electoral, Raúl Martiarena. Es momento de ir a la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara determinó que el Instituto Estatal Electoral de Sonora no se apegó al procedimiento para el registro de partido político local al haber ordenado una consulta a los ciudadanos que fueron detectados con doble afiliación partidista, con base en la información proporcionada por los propios partidos, sin basarse en datos entregados por el INE. Por tal motivo, en el expediente JDC 185 de 2017 y su acumulado 186, se anuló la sentencia del Tribunal Electoral Local y los acuerdos emitidos por el Instituto Electoral, ambos del Estado de Sonora. Y es que José Guadalupe Curiel, representante legal de la Asociación Movimiento Alternativo Sonorense, se quejó por las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral de Sonora y antes por el Instituto Electoral también de Sonora, las cuales están relacionados con el procedimiento de registro de partidos políticos locales, derivada de la solicitud de registro presentada por la organización Movimiento Alternativo Sonorense. Al respecto, la sala propuso declarar fundadas las quejas de José Guadalupe, que se inconformó por la probabilidad de enviar al Instituto Nacional Electoral los resultados de las consultas realizadas a los ciudadanos. Por tanto, decidió la sala dejar sin efecto las resoluciones tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral de Sonora, los dos. Y en Sala Monterrey fueron resueltos los asuntos RAP 46, RAP 48 y RAP 61, los tres de 2017, y fueron promovidos en el orden señalado por Manolo Jiménez, Juan Carlos Ayub y Ana Isabel Durán, en su carácter de candidatos electos a presidentes municipales de los ayuntamientos de Saltillo, Matamoros y San Pedro, todos en Coahuila. La queja fue en contra de la Resolución 313 de 2017 del Instituto Nacional Electoral, en la cual se analizan los informes de gastos de campaña de los actores y se determinó, entre otras cuestiones, que rebasaron los topes correspondientes. En los tres casos, 46, 48 y 61, Sala Monterrey resolvió: se ordena al INE proceda conforme a lo que se señala en el apartado de efectos de esta sentencia. Y en Sala Regional Jalapa, se confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que anuló la elección del municipio de Camarón de Tejada por rebase de topes de gastos de campaña. Lo anterior al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 115, promovido por Movimiento Ciudadano y Norberta Palacio Molina, ex candidata a la alcaldía del municipio Camarón de Tejada. Los magistrados federales de Sala Jalapa decidieron confirmar la nulidad de la elección debido a que, del dictamen aprobado por el Instituto Nacional Electoral, se concluyó que el partido Movimiento Ciudadano superó en 334.76% el tope de gastos de campaña, lo cual actualizó la causa de nulidad.
En otro asunto, y al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 156 del presente año, promovido por Movimiento Regeneración Nacional, la Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que acreditó los actos anticipados de campaña en beneficio de la otrora candidata Cintia Brizuela Alcocer, por lo que impuso una multa al partido Morena y amonestación pública a dicha candidata a presidenta municipal al Ayuntamiento de Catemaco, en Veracruz. Y la Sala Toluca resolvió juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano relacionados con el procedimiento de designación de vocales de órganos desconcentrados para el proceso electoral 2017-2018 en el Estado de México. Al respecto, la magistrada y magistrados determinaron que, contrario a lo señalado por el quejoso, el tribunal local sí tomó en consideración y se pronunció respecto de todas y cada una de las motivaciones de queja expresadas por el actor. En el mismo sentido, se consideró que la interpretación de los lineamientos y la convocatoria fue la adecuada, de modo que la revisión del examen llevada a cabo por el Instituto Electoral de la entidad se realizó de conformidad con el marco normativo aplicable. Por último, si bien se advirtió que no fue valorada la prueba consistente en el archivo electrónico del acta de una de las sesiones ordinarias de la Comisión de Designación de Vocales del Instituto Electoral del Estado de México, lo cierto es que el actor omitió mencionar lo que pretendía acreditar con ella. Por esto se confirmó la sentencia impugnada. Y la sala especializada determinó que el Instituto Nacional Electoral no llevó a cabo uso indebido del tiempo del Estado en radio y televisión, ni vulneró el principio de imparcialidad con la difusión del promocional denominado Manifiesto Reflexión. Y es que Manifiesto Reflexión promueve el ejercicio del voto. Al resolver el asunto marcado como 134/2017, la sala señaló que dicho promocional está dentro de los parámetros permitidos por la ley, ya que en su contenido se advierte la promoción de la participación de la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto, materia que constituye uno de los fines del INE. En este sentido, el Pleno indicó que, en el contexto del mensaje difundido, el empleo de la frase «tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad», se realizó con el propósito de hacer un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en la toma de decisiones político-electorales. Incluso, en el promocional no se divulga ideología de partido político alguno. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Y en información del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General dio cumplimiento a las sentencias emitidas por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la resolución identificada como INE CG 313/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos correspondiente al proceso electoral local ordinario en el estado de Coahuila. Por otro lado, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del estado de Nayarit, el instituto se coordinará con el organismo público local electoral para llevar a cabo un proceso electoral local extraordinario el próximo 3 de diciembre para elegir al regidor por la primera demarcación electoral en el municipio de San Blas, en esa entidad. Vamos con los detalles de esta información. El Instituto Nacional Electoral, INE, teniendo como testigo a 1 mujeres, convocó a presidentes y representantes de los 9 partidos políticos nacionales a firmar su adhesión a la campaña He for She, un movimiento solidario a favor de la igualdad de género que se propone involucrar a los hombres y a los niños como agentes del cambio para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Los partidos políticos se comprometieron a garantizar que sus plataformas para el proceso electoral federal 2017-2018, reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Además, deberán capacitar a todas las candidatas y candidatos en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación,
garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas e implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en el caso de violencia contra las mujeres, al interior del partido político. En otro asunto, durante el foro Generación de Conocimiento para la Construcción de una Democracia Paritaria, el INE presentó el proyecto Mujeres Políticas, el cual contiene información desagregada de la participación y representación de las mujeres de 1990 a 2017. La consejera electoral, Claudia Zavala, afirmó que tal estudio es un insumo para justificar las directrices que se emiten en materia de paridad tanto a nivel local como federal, así como para justificar el quehacer de la autoridad administrativa electoral en la promoción de acciones afirmativas para lograr una verdadera igualdad sustantiva. En tanto que, la consejera electoral Adriana Favela añadió que para el proceso electoral de 2018 buscará que al menos 2 de las 5 listas de legisladoras y legisladores plurinominales que presentan los partidos políticos sean encabezadas por mujeres, lo que permitirá una mayor participación en el Congreso. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía, soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.